Buenas tardes, hermanos y queridos feligreses. Habla Monsignor Walsh, el párroco de la parroquia de San Carlos Borromeo en el East Side de Bridgeport, Connecticut. Al principio, quiero asegurarlos que nosotros, sus sacerdotes, estamos aquí, estamos rezando por todos ustedes diariamente y estamos dispuestos a responder a cualquier llamada por servicio de ustedes, nuestros fieles. Por supuesto, estamos obedeciendo cada mandato legítimo de nuestro gobierno que es por la salud de todos nosotros y la protección de todos nosotros. Pero todavía, a menos ahora, este es el quinto domingo de Cuaresma, el domingo en lo cual oímos el Evangelio magnífico de la resucitación de Lázaro de la tumba por Jesucristo. Su más impresionante, más milagroso milagro antes de que su propia resurrección de la muerte en Domingo de Pascua. Entonces, no hesiten ustedes de contactarnos por cualquier razón. Se puede contactarnos por correo electrónico. La dirección general es stcharles@bridgeport.org. Ningún símbolo, ningún puntos entre aquella una palabra. Es stcharles@bridgeport.org. También por mi correo personal, pastor@stcharlesbridgeport.org. Y hay más correos electrónicos en nuestro sitio de red de los otros sacerdotes. Permítanme a darles nuestro sitio de red de la parroquia. www.stcharles.bridgeport.org. Para contactarnos por nuestro sitio de red que contiene muchas noticias. También cuando grabamos una misa para poner ahí, para hacer accesible a todos ustedes, ustedes pueden encontrar estos videos, estos archivos digitales en nuestro sitio de red. Otra vez, www.st, santo en inglés, stcharlesbridgeport.org, stcharlesbridgeport.org. Tenemos una página de Facebook y eso es la mejor fuente para recibir las misas que grabamos y que ponemos enseguida por live streaming en real time. Y nuestra página de Facebook es Charles, Charles, Bridgeport, CT, Connecticut, CT. St. Charles Bridgeport, CT, Connecticut, la página de Facebook. Finalmente, no olviden de llamarnos. Estamos en la oficina. Estamos mirando a los mensajes dejados allá. También
tenemos personas respondiendo a llamadas directamente, a las llamadas. Nuestro número por la oficina parroquial, 203-333-2147. Otra vez, 203-333-2147. Estamos aquí para servirlos, para dar unciones de los enfermos, para oír confesiones, sin duda tomando todas las precauciones necesarias. La iglesia está abierta, al menos en este punto, hasta este punto, por unas horas cada día para venir y rezar antes del Santísimo. Lunes a sábado, la iglesia superior está abierta por la iglesia atrás del estacionamiento de 9 a.m. hasta 1 p.m. Eso es lunes a sábado para rezar privadamente. Y además el domingo lo mismo se aplica, pero las horas cambian, son desde las 11 a.m. hasta 13 p.m. 11 a.m. hasta 3 p.m. Y tendremos exposición del Santísimo al mismo tiempo. Bien, solamente 10 personas en este momento se pueden asemblar en la iglesia, manteniendo la distancia social. Pero vamos a continuar diferentes personas entrando y saliendo para que si hay otros esperando pueden entrar también, a menos por 20, 30 minutos, si vengan a estas posibilidades. Finalmente, permíteme decir eso. Es un tiempo tan difícil, tan extraño por nosotros sacerdotes, que no podemos ver personalmente, ustedes nuestros queridos feligreses, por ustedes familias que están limitados a sus casas por muchas partes del día, especialmente con sus niños. Es tan difícil y es un tiempo también, hablamos francamente, espantoso por todos nosotros. Yo quiero decir dos cosas. Uno, su parroquia está aquí, los sacerdotes, yo, el párroco, Padre Abelardo Vázquez, Padre Ivanildo dos Santos, Padre Churchill Penn, todos estamos dispuestos a servirles. Estamos aquí también, hermanos, si hay feligreses que sufran, puede ser, han terminado sus trabajos, están experimentando muchas tribulaciones materiales. No tenemos muchas, pero tenemos todavía sus ministros de comida abajo, en nuestro sótano de la rectoría, también varias ropas, muchas en buena condición, sí están encontrando dificultades de poner comida o ropas a sus niños, a sus familias. Contáctenos por eso. De otra parte, pero semejante, nosotros, como nuestros feligreses, no estamos una parroquia rica, afluente. Necesito como párroco hablar honestamente a ustedes, los feligreses que se preocupan y que quieren de nuestra parroquia. Hemos perdido nuestra fuente principal de ingresos totalmente, el ofertorio dominical.
yo quiero pedirlos si pueden, si todavía, gracias a Dios, tengan sus trabajos, tengan a menos suficiente dinero en sus cuentas corrientes, por favor consideren mandar sus sobres de ofertorio a nosotros. Esta es la dirección, si quieren mandarlos por correo. Es St. Charles Church, 391 Ogden, O-G-D-E-N Street, Ogden Street, Bridgeport, Connecticut, 06608. Otra vez, 391 Ogden Street, Bridgeport, Connecticut, 06608. Eso es en este momento muy importante. También puede registrarse por online giving. Si pasa a nuestro sitio de red, hay un vínculo para definir la cantidad, cuántas veces por mes o cuando quiere dar un donativo por tarjeta de crédito o por cuenta corriente. Es su decisión. He hablado con nuestros expertos, el jefe de nuestro consejo financiero en la parroquia, también de nuestro contador. Podemos efectivo para pagar nuestros gastos por 8, puede ser 10 semanas más aquí en San Carlos. Es decir, hasta el fin de mayo, puede ser hasta junio. Entonces es una situación crítica por nosotros, como por unos de ustedes también. Nos damos cuenta de eso. Si puede ayudarnos, nuestros feligreses es muy apreciados en este momento. Que pidamos a Nuestra Señora, la Santísima, de interceda por nosotros, de Nuestro Señor de Guadalupe, de todos los títulos bajo los cuales invocamos a Nuestro Señor en esta gran parroquia que representan tantos países en Latinoamérica. Que ella nos ayude, que ella intercede por nosotros y que recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, que el Señor te proteja a todos, a sus familias y a nuestra parroquia e iglesia. Amén. Muchísimas gracias.